Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a explicar el funcionamiento de LibreOffice Base. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos donde vamos a explicar el funcionamiento de esta herramienta LibreOffice Base, que es la base de datos que viene con el paquete ofimático LibreOffice. En este vídeo sobre todo nos vamos a centrar en la creación de tablas y para ello vamos a partir de este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, en este ejemplo tenemos representada una base de datos con un diagrama entidad-relación. En este diagrama básicamente lo que podemos ver es que en esta base de datos vamos a almacenar datos sobre películas. En concreto, de cada película queremos saber el título, el director, el año de esa película, el formato en el que tenemos esa película, si está en DVD, está en CD, si es en el formato en que la tengamos, si la hemos visto o no. Y luego vamos a tener también un identificador que va a ser un número para identificar a cada una de las películas. Esas películas tienen un género. De los géneros queremos guardar un identificador y un nombre. Según este diagrama podemos ver que de un mismo género podemos tener muchas películas, pero una película dada solamente pertenece a un género. Luego también queremos guardar en nuestra base de datos información acerca de los protagonistas que aparecen en las películas. Esos protagonistas van a ser los actores o intérpretes. De cada intérprete vamos a guardar un identificador, un nombre, apellidos y nacionalidad. Según este esquema podemos ver que aquí tenemos una relación muchos a muchos, que significa que en una determinada película pueden haber varios protagonistas, ¿vale? Puede estar protagonizada por varios intérpretes. Y también un mismo intérprete podría aparecer como protagonista en varias películas. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo crear esta base de datos con LibreOffice Base. Para ello vamos a abrir el LibreOffice Base. Y lo primero que nos va a pedir es que creemos la base de datos. Entonces podemos crear una base de datos nueva o abrir una ya existente. Yo aquí tengo una que se llama películas, podría darle directamente a esa, pero voy a ir por esta opción para que veáis cómo se hace, que bueno, básicamente no tiene nada, simplemente es decir que la cree nueva. Aquí le decimos siguiente y finalizar. Entonces nos pedirá que le pongamos un nombre. Yo voy a coger esta misma que tengo aquí ya con el nombre de películas y le voy a dar a guardar. Entonces se nos abre aquí esta pantalla donde nosotros ya podemos empezar a trabajar. Como podéis ver, en la parte esta de la izquierda tenemos tablas, consultas, formularios e informes. Nosotros vamos a comenzar con tablas para poder crear nuestra base de datos. Entonces, tenemos diferentes maneras de crear la base de lo que son las tablas y nosotros vamos a utilizar la creación de tablas en modo diseño, ¿vale? Entonces, aquí se nos abre esta ventana donde básicamente vamos a ir poniendo el nombre del campo y el tipo de datos asociado a ese campo. Entonces, si nos vamos a ver el diseño que teníamos abierto, vamos a empezar, pues, por ejemplo, por la tabla de películas. ¿Vale? Pues, vale, estos serían los campos que va a tener mi tabla. El identificador, si está vista o no, el formato, el año, el director y el título. Entonces, nos vendríamos aquí y vamos a crear un campo que nos va a servir de identificador. ¿Vale? Y de película, que lo vamos a poner. Mirad, aquí tenemos todos los tipos de datos que podemos utilizar. ¿Vale?
Este dato básicamente va a ser un número, ¿vale? Un número que me va a identificar cada una de las películas con un número, pues el 1, el 2, el 3. Entonces, aquí le vamos a decir que queremos un número entero. Fijaos que dependiendo del tipo de datos, aquí nos aparecerán unas propiedades u otras. En este caso, por ejemplo, como tenemos un texto, aquí nos dice si la entrada es obligatoria, es decir, si es necesario introducir ahí algún valor o no, y la longitud del texto. Sin embargo, si yo ahora le pongo que esto es un número entero, veis como aquí las propiedades cambian. En este caso me está diciendo si quiero el valor como automático, si la entrada es obligatoria, la longitud, ¿vale? Dependiendo del tipo de datos que yo tenga, pues esas opciones van a variar, ¿vale? Entonces, en este caso, el identificador sería pues un número entero. Luego tendríamos el título, el director, el título, que va a ser un texto, el director, que va a ser también un texto, el año lo vamos a poner como un número entero. Pero si yo quisiera guardar la fecha del estreno de la película en vez del año, pues tendría más sentido coger un tipo fecha. ¿Vale? Tenemos el tipo fecha hora o el tipo fecha nada más, que sería este de aquí. Entonces tenemos diferentes tipos de datos y tenemos que seleccionar el que más se ajuste a lo que nosotros queremos guardar en nuestra base de datos. Ahora vamos a por formato y vista. Entonces, en el caso de formato va a ser un texto y en el caso de vista, como es para poner sí o no, vamos a poner un campo lógico. Es decir, un campo sí o no. Entonces hemos dicho formato, que será texto, y luego vamos a poner vista, que va a ser de tipo sino. ¿Vale? Pues con esto ya tendríamos todos los campos y solo nos falta una cosa. En toda tabla siempre tenemos que indicar cuál va a ser la clave primaria. Una clave primaria es un campo o conjunto de campos que identifican a cada uno de los registros y hemos dicho que este identificador lo hemos creado precisamente para eso. Entonces, le vamos a poner clave principal a ese campo. Además, podríamos hacer que el valor fuera automático. De esa manera, cuando yo me pongo a crear los registros, no tengo que meter este valor. Simplemente meto los demás valores y ese campo se rellena automáticamente. Le vamos a decir que sí. ¿Vale? Entonces, le vamos aquí a dar a guardar y ahora nos dice que le pongamos nombre a esta tabla. Pues esta tabla se va a llamar películas. ¿Vale? Películas. Entonces, si volvemos aquí, ya vemos cómo tenemos la tabla de películas creada. Si yo hago doble clic en la tabla, ya se abre aquí para empezar a rellenar los datos, ¿vale? Aquí simplemente sería escribir cada uno de los valores que quiero ir poniendo. Entonces, de momento esto lo voy a cerrar porque vamos a crear la siguiente tabla. Y la siguiente tabla que vamos a crear va a ser la tabla de géneros. En la tabla de géneros tenemos un identificador y un nombre. Entonces vamos a repetir el proceso que ya hemos hecho con esta tabla. Le damos aquí y aquí ponemos ID género. La verdad es que podría poner simplemente ID, ya que este ID, al estar dentro de la tabla de géneros, pues se supone que es el ID de género, pero bueno. ID de género que va a ser un integer. ¿Vale? A todos los IDs le voy a poner número entero integer
para poder aprovechar esta propiedad del valor automático. Y luego tenemos el nombre o la descripción del tipo. Voy a ver cómo se llamaba. Nombre. Vale, pues aquí voy a poner nombre, que va a ser un texto. Esta va a ser la clave principal, que por lo que veo ya está asignada esta ID como clave principal. Entonces, nada, guardamos esta tabla y le vamos a poner géneros. Géneros. Vale. Ahora vamos a hacer la tabla de intérprete. Intérprete va a tener 4 campos: ID, nacionalidad, apellidos y nombre. Entonces, nos venimos aquí, uno nuevo, ID, intérprete, que como siempre le vamos a asignar un número entero. Vamos a decir que esta es la clave primaria. Ahora, nombre, que es un texto. Vamos a ver otra vez. Esto era nombre, apellidos, nacionalidad. Vale, nombre, apellidos y nacionalidad. Vale, y los 3 son textos. Perfecto. Aquí le vamos a dar valor automático sí y guardamos. Esto es intérprete. No estoy poniendo acentos en ningún nombre de tablas ni de columnas, ¿vale? Para no liar. Entonces, de momento ya tenemos hechas estas 3 tablas de intérprete, película y género. Ahora tenemos que ver cómo transformamos estas relaciones. Entonces, las relaciones uno a muchos se van a crear, en este caso, pasando el identificador de género a la tabla de películas. Es decir, que en la tabla de películas vamos a añadir un campo más para indicar cuál es la película, cuál es el género que pertenece a esa película. Y la manera de indicar el género es a través del identificador de género. Es decir, yo voy a tener el género, por ejemplo, 1, ciencia ficción 2, drama 3, terror. Pues a la hora de indicar aquí de qué género es una película, pues lo voy a indicar con ese identificador, puesto que este identificador identifica de forma inequívoca cada uno de los géneros que tengo en la base de datos. Así que nada, vamos a ello. Lo que hacemos aquí ahora es entrar en la tabla de películas y vamos a editar. De esa manera se abre la estructura de la base de datos y aquí vamos a poner género. Y el género hemos dicho que va a ser el identificador del género. Eso significa que tiene que ser el mismo tipo de datos que yo asigné al ID género en la tabla de géneros, que si os acordáis era un número entero. ¿De acuerdo? Guardamos esta tabla y cerramos. Y ahora vamos a hacer la relación muchos a muchos, que es esta de protagonizar. Una película puede ser interpretada por varios intérpretes o puede ser protagonizada por varios intérpretes, y un mismo intérprete puede protagonizar varias películas. Entonces, las muchos a muchos dan como resultado una nueva tabla, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla que va a estar compuesta por la clave primaria de las tablas a las que está relacionando. En este caso, la tabla de película
y la tabla de intérprete. Entonces lo que yo voy a hacer en esta tabla de protagonizar es poner dos campos, la película y el intérprete que sale en esa película. Entonces, vamos a crear la tabla de protagonizar. Vale, vamos a darle a crear tabla en modo diseño y vamos a crear la tabla de protagonizar, donde vamos a poner protagonista y, o bueno, más que protagonista, vamos a poner intérprete, que esto será el numerito de intérprete, es decir, el intérprete número 5, el intérprete número tal. Entonces aquí vamos a poner integer. Y ahora vamos a poner película. Que va a ser un entero. Cuando tenemos una relación muchos a muchos, la clave primaria de la tabla que da como resultado se va a construir con la unión de las dos. Es decir, que en este caso tenemos una clave primaria compuesta por dos campos, que será intérprete y película. Para eso lo que hacemos es pinchar en el primero, ¿veis? Ya lo tengo seleccionado. Y ahora pulsando la tecla Shift, que es la mayúscula, la flechita hacia arriba, vamos a pinchar en el segundo. Y como podéis ver, seleccionamos los dos campos y ahora le decimos que la clave principal es compuesta y veréis que aparece una llave en las dos. Salvamos esto. Vamos a ponerle de nombre protagonizar. Vale. Bueno, pues ya tenemos las 4 tablas creadas y ahora tenemos que crear las relaciones entre esas tablas. Es decir, vamos a darle a herramientas relaciones. Vamos a poner las 4 tablas. Géneros, intérprete, película y protagonizar. Entonces, hemos dicho que vamos a poner esto aquí y vamos a hacer esto más grande. Hemos dicho que dentro de las películas, aquí tenemos una serie de campos y este campo va a ser el género de esa película. Entonces, ¿qué hemos dicho que íbamos a poner aquí? El numerito correspondiente al identificador de género, ¿vale? A la cual corresponde esa película. Entonces, si os dais cuenta, estos dos campos están relacionados entre sí. Ahí hay una relación. Esa relación lo que nos dice es que esto es un número entero, pero yo ahí no puedo poner cualquier número. Yo no puedo poner un número al azar. Ese número realmente no es un número en sí, sino que hace referencia a un género. Con lo cual, ese número tiene que estar ahí. Es decir, lo que he hecho ahora mismo ha sido pinchar, ¿vale? Con el ratón y arrastrar hasta aquí. Y aquí lo he soltado. Entonces, de esa manera se crea la relación. Y además, fijaos ese numerito que aparece aquí. Eso significa que en esta columna, en este campo, solo podrá haber un género, mientras que un mismo género podrá estar en muchas películas, ¿vale? Es una relación uno a muchos. Entonces, al hacer esto, la base de datos nos va a asegurar que cuando yo meta un numerito aquí, si ese número no está dentro de la tabla de géneros, me va a dar un error. Y de hecho luego lo comprobaremos. Vale, pues ahora vamos a ver estas dos columnas cómo también están relacionadas con esta tabla y con esta tabla. Porque hemos dicho que este va a ser el código de intérprete, con lo cual esto se relaciona con eso, y esto
es el código de película que protagoniza ese intérprete. Entonces, tenemos que unir esas tablas de esa forma. ¿Vale? Entonces, de esa forma, al tenerlo así, ya vemos que todas las tablas están relacionadas, están unidas entre sí. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a coger las relaciones y vamos a hacer doble clic. Entonces, esta es la relación que hay entre películas y géneros a través de esos campos. Vamos a ver qué opciones hay en la actualización y en la eliminación. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si yo ahora, por ejemplo, vamos a ver la eliminación. Si yo tuviera, por ejemplo, una película del género 1, que el género 1 podría ser, por ejemplo, ciencia ficción. Si yo ahora cojo y borro el género 1 de la tabla, ¿qué pasa con las películas que sean de ese género? Porque claro, si yo no hiciera nada, aquí se quedaría un código 1 que no existe dentro de la tabla de géneros porque lo acabo de borrar. Entonces, eso dejaría la base de datos en un estado inconsistente y eso no podemos dejar que suceda. Entonces, si yo le digo sin acción, la opción, digamos, por defecto es que la base de datos no te va a dejar borrar ese género. Si yo intento borrar un género del cual haya películas, me va a decir que no lo puedo borrar porque hay películas de ese género. Si yo le digo eliminar en cascada, lo que va a suceder es que si yo borro un género, se van a borrar todas las películas de ese género. De esa forma podemos perder datos, pero lo que es seguro es que la base de datos no se queda en un estado inconsistente, es decir, no va a haber códigos de género erróneos porque todas aquellas películas que pertenezcan a ese género van a ser eliminadas. Entonces hay que llevar cuidado con eso. Si digo definir null, lo que va a suceder es que si borro un determinado género, todas aquellas películas que sean de ese género, en el campo género lo que va a hacer es dejarlo vacío. Entonces no sabremos de qué género es esa película, pero lo que es seguro es que no va a haber un código incorrecto, ¿vale? Y luego predefinir, o sea, definir predeterminado sería darle un valor predeterminado. Por ejemplo, imagínate que creamos un género 0, que sea género genérico, ¿vale? Por decir algo. Y entonces aquí definimos que el valor por predeterminado de esa columna sea el 0, pues si yo borro el género un género cualquiera, por ejemplo el género 5, en el caso de que la película sea del código 5, pues cogería ese género por defecto, que sería el 0, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo borro un género, lo que voy a hacer es que las películas que sean de ese género se van a quedar con el código vacío, ¿vale? Y en el caso de la actualización pasaría lo mismo. Imaginaos que yo tengo el género número 5, ciencia ficción, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo ahora cojo, me meto a la tabla de géneros y ese 5 lo cambio por un 6? Pues claro, si yo modifico, si yo actualizo ese número, todas las películas que tenían asignado el código 5 porque eran de ciencia ficción, ahora se quedan con un 5 que no significa nada. Entonces eso no puede pasar. Ninguna acción significa que la base de datos no me va a permitir hacer ese cambio. Es decir, si hay películas con ese código, no puedo modificar ese código. Actualización en cascada es que si yo al género número 5 ahora le pongo el 6, todas aquellas películas que fueran del código 5 ahora se actualizan en cascada y todas tienen el número 6. Definir null es que las dejaría vacías y predefinir pues sería que les pondría, porque igual que antes, un valor predeterminado. Entonces nosotros vamos a dejar actualización en cascada. Aceptar. Ahora vamos a estas dos relaciones a decirle, ¿qué pasa si yo borro una película? Si yo borro una película,
ya no tiene sentido guardar aquí la información de cuáles son los intérpretes de esa película. Entonces yo, si borro una película, quiero eliminar en cascada los registros que hay aquí en protagonizar. Pero en el caso de que actualice el código de una película, pues si aquí el intérprete 1 estaba con la película 1 y ahora la película 1 pasa a ser la 2, pues aquí quiero que pase a ser la 2. Entonces, actualización en cascada. Y aquí exactamente lo mismo. Si yo borro un intérprete, pues aquí voy a guardar los registros que hay, o sea, voy a borrar todos los registros que indican a qué película está protagonizando. Ojo que si yo borro un intérprete, las películas no se borran. Es decir, yo aquí estoy definiendo qué pasa en la tabla de protagonizar. Entonces, si yo borro un intérprete, pues, ¿para qué quiero yo que se quede, por ejemplo, aquí vacío, que una película lo interpreta a alguien que no sé quién es? Pues no tiene sentido. Es directamente que se borren. Y en el caso de que yo actualice un código de intérprete, pues que se actualice también en cascada en la tabla de protagonizar. Bien, pues esto ya lo tendríamos. Así que ahora lo que nos toca es empezar a meter datos. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a cerrar esto. ¿Quiere guardar los cambios? Sí, por supuesto que sí. Y ahora lo que vamos a hacer es coger y abrir la tabla de géneros. Vamos a empezar con la tabla de géneros. Como el campo este lo había puesto automático, directamente lo único que tengo que hacer es introducir los nombres de los géneros. Vale, pues vamos a empezar con el primero, que va a ser ciencia ficción. Vale. Voy a hacer esto un poquito más ancho para que se vea bien. Vale, y automáticamente vemos cómo el género será el número 0. Luego tenemos el género de aventuras. A continuación vamos a meter otro género que se llamará histórico. Comedia. Drama. Thriller. Suspense. Terror. Y el último va a ser fantasía. Vale, ya tendríamos la tabla de géneros. Cerramos esto. Y ahora vamos a por la tabla de películas. En la tabla de películas tenemos unos cuantos datos más, pero la manera de actuar es exactamente la misma. Entonces, vamos allá. La primera va a ser Blade Runner. Voy a hacer esto un poquito más ancho para que podamos ver bien los datos que vamos metiendo. Vale, el director Ridley Scott. En el año vamos a poner 1983. En formato vamos a poner DVD.
visionada, vamos a decir que sí, que la hemos visto. Y en el género, ¿vale? En el género tenemos que decir de qué género es esta película. Entonces, si os acordáis, hemos visto antes, o mejor dicho, hemos rellenado antes la tabla de géneros, y en la tabla de géneros hemos puesto que la ciencia ficción era el código 0, ¿vale? Si no recuerdo mal. Entonces, aquí vamos a decir que Blade Runner es de ciencia ficción, pero nosotros en vez de escribir ciencia ficción lo que hacemos es decirle que es del código 0, ¿vale? Entonces se crea ya el primer registro y ahora iríamos a por la siguiente película. Si no os acordáis de los géneros, siempre podéis abrir la tabla de géneros y veis como el 0 es ciencia ficción, aventuras es el 1 y de esa forma podéis recordar los códigos de cada género. A continuación vamos a meter la segunda película. La segunda película va a ser La Guerra de las Galaxias. Star Wars. Vamos a poner galaxias con mayúscula. Y en este caso, director George Lucas. Vale. El año, vamos a ponerse el 77. 1977. Y en el formato vamos a poner VHS. Vista, por supuesto que sí. Y el género también vamos a poner de ciencia ficción. Pero imaginaos que yo me equivoco y sin querer, pues en vez de poner el 0 pongo el 10. Cuando yo le dé al intro me va a decir error al insertar el registro. Se ha violado la integridad de la referencia que estamos haciendo a la tabla de géneros. ¿Por qué? Pues porque el código 10 no existe. Aquí nos damos cuenta de que realmente esto es mucho más que un número. Esto no es un 10, sino que debería de ser un género. Al igual que esto no es un 0, esto es ciencia ficción. Entonces, los códigos que nosotros ponemos aquí tienen un valor, tienen un significado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero indicar que esta es de ciencia ficción, lo que tengo que decir es que es del código 0, ¿vale? Si yo ahora le doy al intro, veis que esa película ya está introducida y no ha habido ningún problema. Vale, aquí me ha asignado el código 2. Esto se puede cambiar. Mientras no se repita, no hay ningún problema, ¿vale? El problema es que se repitieran, que hubiesen, pues eso, que hubiese alguna ya con el código 1 y entonces pues eso me daría una pega. El problema es que como el campo es automático, ahora el siguiente que va a crear va a ser el 3. Pero bueno, es cuestión de ir cambiándolos, o bien se podría quitar la propiedad de campo automático y meterlo a mano. Sería otra opción. Bueno, pues vamos a ir metiendo las diferentes películas y me voy a dejar la parte del género para rellenarlo al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a meter los datos de todas las películas y cuando estén metidas vemos de qué género es cada película. Vale, pues ya tenemos todos los datos de las películas introducidas. He cambiado aquí todos los códigos para que vayan correlativos, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos las películas,
Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Películas por aquí. Y los géneros los tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer esto también un poquito más pequeño. Vale, aquí teniendo las dos cosas a la vista, vamos a ir rellenando la tabla de películas, la columna de géneros. Entonces, Indiana Jones vamos a decir que es de aventuras, con lo cual lo que vamos a poner aquí es el código 1. Ahora, Million Dollar Baby, esta va a ser un drama. Entonces, drama tiene el código 4. Luego, la Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo la vamos a poner como fantasía, que es el código 8. Ahora, La Belleza Robada va a ser un drama, con lo cual va a ser el código 4. Gladiator vamos a ponerla como histórico, que es del código 2. Ahora pasamos a Rocky. Rocky, Los lunes al sol y mar adentro, vamos a decir que son dramas. Entonces, los dramas es el 4. ¿Vale? Y ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos numeritos no son simplemente números. Nos están indicando de qué género es cada película. ¿De acuerdo? Y además, antes lo hemos visto con las relaciones, que entre esto y esto hay una relación, están relacionados. Incluso, hemos probado a que si yo meto aquí un código que no exista en la tabla, pues me va a dar un error. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo con los intérpretes. Vamos a ir a la tabla de intérpretes y vamos a introducir los intérpretes de las películas. Así que vamos a empezar con el primer intérprete, que va a ser Harrison Ford. Entonces el nombre va a ser Harrison. Luego tenemos el apellido Ford y la nacionalidad vamos a poner estadounidense. Estadounidense. Ok. Pues nada, voy a meter el resto de intérpretes y enseguida estoy con vosotros. Muy bien, pues ya lo tenemos todo introducido. Ya tenemos aquí todos los datos de los intérpretes de las películas. En total he introducido 10 registros y ahora lo que vamos a poner es quién protagoniza esas películas. Entonces, para eso nos vamos a venir aquí. Vamos a tener, por un lado, la tabla de intérpretes. Vamos a abrir, también la tabla de películas. Vamos a tener abiertas las dos. Y vamos a abrir también la de protagonizar. Esta la voy a poner aquí. Esta la voy a poner aquí. Y esta la voy a poner ahí. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir que Harrison Ford aparece en 3 películas, que son Blade Runner, La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones. Entonces, el intérprete 0 aparece en la película número 0, que es Blade Runner. El intérprete 0, Harrison Ford, aparece en La Guerra de las Galaxias, que es la 1. Y el intérprete 0, que es Harrison Ford, aparece también en Indiana Jones, que es la 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pasa lo mismo. Como estos campos están relacionados con las tablas de película y de intérprete, si yo meto, por ejemplo, aquí el intérprete número 10,
ya veréis cómo al intentar introducir ese registro me va a dar un error. Entonces, el intérprete número 10, por ejemplo, Viggo Mortensen, que es el número 1, sale en la comunidad del anillo, que es el código número 4. Imaginemos que me he equivocado. ¿Vale? Pues esto me produciría un error. ¿Vale? Me está diciendo que aquí hay un error porque este código, que es el intérprete, no existe. Si yo me voy aquí, ¿quién es el intérprete 10? No existe. Entonces, en realidad, ese intérprete es el intérprete número 1, Viggo Mortensen. Ahora vamos a por... Vamos a ver, Viggo Mortensen. Vamos a por Morgan Freeman, que lo vamos a poner en Million Dollar Baby. Morgan Freeman es el intérprete número 3 y Million Dollar Baby es el 3 también. Ahora, vamos a Russell Crowe, que interpreta Gladiator. Entonces, Russell Crowe es... a ver, aquí está el código número 4. Y Gladiator es el 6. Ahora vamos a por la siguiente película. Russell Crowe. Vamos a ver. Vamos a poner que dentro de Million Dollar Baby también está Hilary Swank. Entonces, Million Dollar Baby, que es la 3, la película número 3, también está interpretada por, aparte del 3, que es Morgan Freeman, también por Hilary Swank, que es el 7. Vale. Ahora, vamos a pasar a la Comunidad del Anillo. En la Comunidad del Anillo habíamos puesto la Comunidad del Anillo es el 4. Habíamos puesto a Viggo Mortensen, pero también sale Liv Tyler, que es el 9. Entonces, el intérprete número 9 sale en la Comunidad del Anillo, que es la 4. Ahora, más cosas. La belleza robada. La belleza robada, que es el 5, tiene como protagonista a Liv Tyler también. Así que vamos a poner aquí el 9. Luego pasamos a Gladiator, ya lo hemos hecho. Luego vamos a pasar a Los lunes al sol, que Los lunes al sol y Mar adentro tienen como protagonista a Javier Bardem. Entonces, Los lunes al sol y Mar adentro son el 8 y el 9. El 8 con Javier Bardem, que es el 8. Y Javier Bardem, que es el 8, también está con la película número 9, que es Mar adentro. Y con eso ya tendríamos también rellena la tabla de protagonizar. Sé que esto puede parecer un poco lioso, ¿vale? Estar trabajando con números, pero luego ya veremos que cuando utilicemos la base de datos realmente no es necesario, digamos, introducir los datos directamente en las tablas. Podemos crear un formulario con el que trabajar de una manera mucho más intuitiva, ¿vale? Y aparte, una vez que ya entendemos un poquito el funcionamiento, realmente esto nos ahorra mucha información, porque simplemente guardamos códigos, no estamos repitiendo toda la información de cada intérprete y de cada película, ¿vale? Entonces luego a la hora de mostrar esa información hacia el exterior ya veremos una forma de hacerlo a través de las consultas y de los informes, para que quede mucho mejor, que no aparezcan simplemente números, que esto es un poco, digamos, críptico, queda un poco
encriptado ahí todo a base de números. Bien, pues en principio con esto ya tendríamos todo lo que es el contenido de este primer vídeo, que es cómo crear las tablas de la base de datos. Espero que hayáis entendido cómo se hace y nos vemos en el próximo, donde hablaremos sobre consultas. Hasta luego.